Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y DEC MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Entonces, como les dije, vamos a hablar sobre el tema la Cena del Señor, y estamos en Isaías 53:3. El texto que he seleccionado dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Subrayé lo que es varón de dolores, experimentado en quebranto, en vista de que es a partir de ahí que se puede visualizar este tema sobre el momento en que Jesús estaba pasando. Pues cuando vamos a celebrar la Cena del Señor, tenemos que estar conscientes de qué realmente es lo que se está haciendo. Y si vamos a tratar de partir del momento crítico que estaba pasando Jesús emocionalmente, entonces tenemos que entender que Jesús estaba siendo molido emocionalmente, físicamente y, por qué no decirlo, también espiritualmente. Así que de ahí partimos para pensar en que Él fue un varón de dolores y que experimentó el quebranto, así como lo dice. Y haciendo un poquito de énfasis al respecto, quise usar 4 palabras para que esta vez hablemos un poco sobre este tema, específicamente el tema. ¿Por qué razón? Porque la actividad está marcando ciertas pautas, las que tenemos que tener claro. Y quise usar 4 palabras, de las cuales la primera tiene que ver con el trasfondo de la Cena del Señor. El trasfondo de la Cena del Señor. Y si queremos puntualizar eso del trasfondo en cuanto a la Cena del Señor, tenemos que ser puntuales el por qué debería celebrarse justamente en una fecha establecida y qué tuvo que ver en el momento de que Jesús estaba haciendo énfasis sobre esta actividad o estaba participando. Lo primero es el trasfondo, como ya lo digo, y si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que en el momento que Jesús estaba estableciendo la Cena del Señor, se estaba celebrando una fiesta en Jerusalén, en Israel, la fiesta de la Pascua. Una actividad que tenía como intencionalidad dar a conocer lo que había pasado en el tiempo en que los israelitas habían salido de Egipto. Así que se estaba celebrando esa fiesta judía, y justamente en ese tiempo fue cuando podemos ver el que Jesús estuviera con sus discípulos. Y el texto que tomamos para sostener esto dice Lucas capítulo número 22 y los versículos 7 y 8. Dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua.
Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Versículos 7 y 8 de Lucas 22. Entonces, si estamos puntualizando, allí ya vemos que se estaba refiriendo a una actividad que ya se celebraba en Israel. Y esta actividad tenía que ver con una fiesta que se hacía en honor a la liberación de los hijos de Israel de Egipto. También era, o se le llama, el Día de la Redención, porque justamente a través de un cordero que fue sacrificado, que se convirtió más tarde en el Cordero Pascual, que fue martirizado ese cordero para que en los dinteles de las casas y las puertas y todo hubiera sangre, y que en la casa donde había sangre no muriese el primogénito de esa casa. Entonces todo eso traía a colación, y se comían panes sin levadura esa noche, porque, o sea, por 7 días, pero la noche específicamente se comían panes sin levadura, debido a que los judíos, cuando salieron de Egipto, no pudieron cocinarlo, no pudieron preparar la comida. Entonces los panes sin levadura significa comida del camino, que no da tiempo para prepararse. Así que lo que hacía era recordar entonces aquel momento cuando tuvieron que salir corriendo de Jerusalén o de Egipto. Justamente esta festividad se celebra entre los judíos en el mes de marzo a abril, entre marzo a abril, que se llama el mes de Nisan, entre marzo a abril. Y si coincide, entonces los discípulos estaban celebrando una actividad que tenía que ver, o dijo Jesús y sus discípulos, que tenían que ver con un recordatorio, pero justamente se está dando en estos meses de marzo y abril, que fue también el mes en que los hijos de Israel salieron de las tierras de Egipto. Entonces coincide el martirio de Jesús con la cena del Señor y también la Pascua judía. Eso es importante que lo sepamos para ver de dónde se desprende esa festividad. Si podemos ver, eso representaba liberación, salir de la esclavitud, del yugo de Egipto. Entonces había un significado importante, y para Jesús dar su vida en esa misma temporada representó también liberar al ser humano del pecado. Por eso es que cuando celebramos la cena del Señor tenemos que ver lo que pasó ahí. Al leer la Biblia misma podemos entender que hay otra palabra que quise usar para esta vez, y es la palabra sentimiento. Sentimiento, ¿por qué? Porque si vamos a ver el estado de Jesús, el que estaba pasando, la Biblia dice que ese momento para Jesús no era tan de festejo, humanamente hablando, anímicamente hablando. Al leer la Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, en los versículos número 14 y 15 del mismo libro de Lucas 22, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús quería terminar con sus discípulos, pero comer con ellos esa festividad previo a su muerte. Y a partir de ahí es donde toma forma esta Pascua, en este caso la Santa Cena. Dentro de esa palabra del sentimiento estoy hablándolo porque en Jesús había un sentir, y era comer con sus discípulos antes de ir a la muerte. Y en el versículo número 29 del capítulo 26 de Mateo, Jesús les dijo a sus discípulos: os digo, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Si estamos viendo el sentimiento, el sentir de Jesús, no era como de festejo, sino era viéndolo desde el punto de vista anímico, era crítico el sentimiento que había en él.
Él está deseoso de cumplir con sus discípulos, comer la Pascua, porque pronto estaría siendo entregado. Así que su estado anímico no estaba del todo bien, si lo vemos desde el punto de vista humano. En este caso también podemos ver la tercera palabra que tomé para esta ocasión, conciencia. Quiero que al final tomemos en cuenta estas palabras porque vale la pena que las entendamos. Y al hablar de esta palabra, tenemos que ver lo que dice Mateo 26-24, cuando Jesús les dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús está consciente de que él tiene que pasar por las armas, en este caso por el juicio, y ser martirizado, porque así está profetizado. Él está consciente de eso. Él está consciente de lo que le espera y sabe que también un amigo suyo es el que lo va a traicionar. Él lo sabe muy bien. Y si vamos a puntualizar esto, ya haciendo una aplicación, cuando el apóstol Pablo estaba haciendo una referencia a la cena del Señor, le estaba diciendo a los corintios, les dice: es necesario que cada uno antes de tomar la cena del Señor se haga una prueba, un examen de conciencia. Y si en verdad puede discernir el cuerpo del Señor o no. Discernir ese momento, discernir esa situación. Porque muchos hay que toman la cena del Señor, pero no le dan la importancia, el sentir que esto tiene o que debe. Y eso a veces se convierte en una tradición sin valor y sin sentido. Así que Jesús mismo está consciente de que la Biblia se está cumpliendo en él y tiene que ser martirizado. Eso mismo tenemos que llevar en mente nosotros. Y por último, la palabra final que tengo ahí, su importancia. Esta es la más fuerte en todo. Porque cuando hablamos de la importancia que tiene la cena del Señor, en primer lugar, tenemos que llevar en mente que la cena del Señor lo que recuerda o anuncia y recuerda a la vez los padecimientos de Cristo en pro de nuestra liberación. Eso es lo que anuncia y recuerda la cena del Señor. Los padecimientos de Cristo en pro de nuestra liberación. Así lo dice la palabra. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y les dijo: tomen, coman, porque esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que lo que recuerda la cena del Señor, es importante la cena del Señor porque nos anuncia o nos recuerda la muerte de Cristo o los padecimientos de Cristo. Además de eso, si lo vemos desde el punto de vista de la profecía, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, eso lo dijo Pablo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y luego dice: haced esto en memoria de mí, de los padecimientos y de Cristo mismo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y en este caso, si vamos a ver la cena del Señor, también nos anuncia lo que es el nuevo pacto en Cristo. Entonces la cena del Señor nos anuncia también lo importante que es el momento en el que Jesús firmó y selló un pacto con nosotros los que no teníamos salvación. Y por último, en cuanto a esto de la importancia de la cena del Señor, anuncia la segunda venida de Cristo. ¿Y de dónde deducimos eso? Aunque no lo menciona tal así es la palabra, se deduce. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando allí en el versículo 29 de Mateo 26, dice: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Y luego agrega: hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto está hablando de un estado futuro.
Entonces, si Él está hablando de un estado futuro y está pensando, está hablando de sus discípulos y les está diciendo, no lo volveré a tomar aquí, sino hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Si Él estaba siendo martirizado, si Él estaba a punto de morir, entonces lo que estaba diciendo es, después va a haber un momento en el que voy a aparecer de nuevo, y entonces vamos a tener este privilegio de volver a tomar la cena como lo estamos haciendo hoy. Luego dice Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, luego dice, la muerte del Señor anunciáis, pero luego agrega, hasta que Él venga. Allí tenemos ya la idea entonces de que también nos anuncia la venida del Señor, la segunda venida. Así que tenemos que llevar en mente esto, mis hermanos. Cada vez que tenemos la oportunidad, no importa en la iglesia donde estemos, pero cada vez que tenemos la oportunidad de tomar la cena del Señor, tenemos que recordar que esto no era una simple fiesta. Había un trasfondo. Jesús hilvanó una cosa con la otra. De la fiesta judía convirtió una fiesta cristiana que tiene que ver con la liberación del pecado. En aquel tiempo fue liberación del yugo de esclavitud, pero ahora es liberación del pecado que nos mataba. Así que sigue habiendo allí una conexión. Luego podemos ver que Jesús está pasando un momento crítico anímicamente. Él está consciente de lo que está pasando. Y es importante para nosotros celebrar esto porque de esta manera nos anticipa para prepararnos espiritualmente y anunciar que para nosotros hay un futuro precioso. Para los cristianos hay un futuro precioso. Así que esto, antes de ser una simple fiesta, lo que hace es ayudarnos a recordar que un día fuimos comprados a precio de sangre. Pero no solo eso, sino que un día estaremos con el Señor. Y eso es glorioso. Así que quiero llegar a esta parte final en cuanto a la conclusión. Cada creyente en Cristo debe estar consciente del beneficio del sacrificio en la cruz. Cada creyente debe estar consciente del beneficio del sacrificio en la cruz. Y al tomar la cena del Señor, debe estar consciente de su liberación, la suya. ¿Soy libre del pecado? Amén. ¿Puedo tomar la cena del Señor? Sí, porque soy libre del pecado. Estoy consciente que soy libre del pecado. Y eso es lo que tenemos que llevar en mente. Debe estar consciente de su liberación y también anunciación del gozo espiritual ofrecido por nuestro amado y bendito Salvador. Jesús no solamente habló de participar de unos cuantos elementos que tienen que ver con un poco de jugo de uva y un pedazo de pan. Jesús no está tan interesado que nosotros comamos eso, sino que recordemos el momento cuando Él padeció, pero también anticipó un gozo espiritual para los que participemos de su sacrificio. Así que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y también nuestra liberación. Aleluya. Celebramos entonces la victoria de Cristo sobre el pecado. Si Cristo dio su vida por nosotros, Él venció al pecado, venció a la muerte, venció al diablo. Y cuando nosotros participamos de la cena del Señor, pues le rendimos homenaje a Él, diciéndole, mira, estamos conscientes de que también nosotros fuimos libres por el sacrificio que hiciste en nuestro favor. Entonces debemos estar en eso. De toda persona, quiero que esto lo tome muy en cuenta, toda persona que está consciente de su liberación del pecado, que sabe que fue arrancado del pecado y fue puesto en el camino de la salvación, debe y puede participar de la cena del Señor. Si no está consciente de eso, debería evitarlo, porque no es solamente por probar curiosamente qué es lo que están comiendo, sino estamos recordando un sacrificio que se hizo en nuestro favor. Quiero que hagamos una oración para entregar esta reflexión al Señor. Padre, te damos gracias porque nos permites tomar esta reflexión en esta ocasión. Tú sabes lo que estamos planificando.
Y nosotros estamos conscientes de que no es una actividad nada más. No es solamente una pequeña fiesta. Es el recordatorio de que un día nosotros fuimos libres del pecado. Tu palabra lo enseña de esa forma. También nos enseña que se firmó un pacto con nosotros, el pacto de salvación. Y aquí estamos de pie gracias a ese pacto que fue hecho en nuestro favor. Y por último, también podemos entender que esto nos ayuda para anunciar tu venida. Así que queremos hacerlo todas las veces que sea posible, en honor a tu nombre, en honor a ese milagro que se obró en la cruz del Calvario. Gracias por esa disposición, por experimentar ese quebranto, esos dolores, ese sufrimiento que se anunció desde la profecía, y más tarde lo sufriste en verdad. Más tarde fuiste molido, fuiste despreciado, fuiste maltratado, y aún las personas te trataron mal. Nosotros aún estando en esta parte de la tierra, oímos la noticia de ese milagro de la cruz y nos hicimos seguidores también del Jesús al que se nos dio noticia que existía a favor de nosotros en pro de nuestra salvación. Así que en esta ocasión estamos aquí para bendecirte por ese privilegio grande que nos has dado. Hay mucho que hablar, seguramente hay mucho que hablar, pero en esta ocasión, Señor, nos limitamos a estas palabras. Muchas gracias por darnos este privilegio. Que la honra sea para ti. Que cada creyente que tiene la oportunidad de participar de la cena que fue dada como una ordenanza para tu iglesia, que sea bendecido, que sea bendito, que se sienta que es una persona para bendecir también a otros. Porque si somos una comunidad de fieles, una comunidad de creyentes, en este caso se ministra para cada uno de nosotros salud espiritual y salud física. Te encargo, Señor, que no solo provea salud física, sino también salud espiritual. Que esta ocasión, en este salón y donde quiera que estén las personas que participan de esto y toda persona que escucha esta palabra, que pueda ser ministrada con salud. Mandamos una palabra de salud, de protección, de bendición, de esperanza y de liberación. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por haber estado en esta reflexión. Que la paz del Señor sea con usted. Y recuerde, Cristo murió por nosotros. Si estamos conscientes de eso, somos afortunados. Celebremos a su nombre siempre. Para Él sea la gloria y la honra. Muchas gracias por su atención. Amén.